Buenas tardes. Gracias por venir hoy aquí. Gracias por vuestro tiempo, que soy consciente que es lo más valioso que todos tenemos. Gracias también a los ponentes que están aquí a mi lado, que igualmente nos regalan su tiempo esta tarde. Quiero agradecer la presencia de Lina Gálvez, europarlamentaria del PSOE, de Rosalba Mancinas y Juan Carlos Fernández, profesores de la Universidad de Sevilla, Sonia Díez, responsable de Oxfam Intermón Andalucía, y Enrique González, socio del equipo Europa Andalucía. Hoy vamos a hablar de un reto que tiene Europa, un reto que no es nuevo, que arrastra desde hace mucho tiempo, que es el reto de las migraciones, del trato que damos, del trato que recibimos, que está más de actualidad que nunca por la realidad que se está produciendo en Ucrania, pero que realmente nunca ha dejado de estar de actualidad, aunque a veces no cope los titulares de los medios de comunicación. No quiero entretenerme mucho porque soy consciente de que empezamos un poquito más tarde de lo que deberíamos, así que sin más demora quiero invitar a Rosalba Mancinas a dirigirse a todos los presentes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Facultad de Comunicación. Bienvenida, Lina. Bienvenidos, compañeros, a esta casa. Por parte de la universidad, la migración es un problema constante. Yo no sé si ahora, en este turno de palabra, me toca solo saludar y dar la bienvenida en nombre de la decana María del Mar Ramírez Alvarado, que desafortunadamente no pudo estar esta tarde, pero que os manda un saludo y le hubiera encantado participar en este evento porque es uno de los temas que nos generan mucha preocupación en la facultad. Gracias. Y sin más, para iniciar ya las reflexiones sobre este reto tan importante para todos, aunque no creamos que nos afecta a todos, quería pedir, por favor, a Lina Gálvez que tomara la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a la Facultad de Comunicación y también a 20 Minutos y, bueno, también, por supuesto, a vosotras y vosotros que sois finalmente a quien hablar del futuro de Europa os afecta más, ¿no? Porque el futuro es principalmente por una cuestión simplemente de números más vuestro que nuestro, ¿no? Para empezar, y además porque en la anterior crisis, las y los jóvenes fuisteis los grandes paganos de la anterior crisis y, bueno, pues se están haciendo grandes esfuerzos, yo creo, para que esto no sea así. Y esto pasa también en gran medida porque vosotros también participéis, ¿no? Y, bueno, pues todo lo relacionado con la conferencia sobre el futuro de Europa va en esa línea de participación, ¿no? Muchas veces decimos Europa, como si Europa fuera algo que es ajeno a nosotros. Y no lo es, porque vosotros, si no votasteis en las últimas elecciones, pues yo creo que la mayoría teníais ya de hacerlo, ahora hará casi 3 años, y si no lo tenéis que hacer, ¿no? Porque gran parte, por ejemplo, de la política sobre migración y asilo, que decimos, hay que ver qué fracaso de Europa, ¿no? Y no tiramos, que es verdad, que ha sido un fracaso en estos últimos años, ¿no? Yo he hecho referencia antes a la crisis del 2008, ¿no? Que los jóvenes fuisteis los grandes paganos, pero luego hubo una gran crisis migratoria en el 2015, que tampoco Europa dio la respuesta adecuada, pero Europa no es más que tiene, bueno, pues está la Comisión, efectivamente, pero luego está el Consejo, que lo forman los Estados miembros, por tanto, los gobiernos elegidos democráticamente en los distintos Estados miembros y el Parlamento, que se elige directamente desde la ciudadanía por parte de los distintos Estados miembros. Por tanto, el equilibrio de fuerzas que haya en las instituciones para tener una agenda más progresista, menos progresista, más humana o más inhumana en el caso de las migraciones, ¿no? Pues depende también de los equilibrios de fuerza que había. Yo recuerdo todavía una de las primeras votaciones a las que yo asistí en el Pleno del Parlamento Europeo, que era sobre un mecanismo de auxilio en el Mediterráneo, y se perdió por un voto, pero se perdió. No salió, ni siquiera se aprobó el auxiliar a la gente en el Mediterráneo, ¿no? Y, bueno, pues ese día fue muy triste, ¿no? Pero fue así. Bueno, yo simplemente voy a decir un par de cosas porque sé que luego vais a presentar propuestas que seguramente que son muchísimo más interesantes y luego entablaremos un debate, pero sí que me gustaría decir que creo que estamos en un momento que es un momento muy difícil, es un momento, yo diría, casi de inflexión histórica, pero que también puede estar
bueno, generando, no diría yo oportunidades, porque con la que está cayendo también hablar de oportunidades me parece quizás un poco frívolo, pero sí que las cosas pueden cambiar en una dirección que es realmente la que esperamos, ¿no? Si la salida de la crisis de 2008 con las medidas austericidas fue errónea, si la del 2015, la crisis migratoria, también fue errónea, y eso está en gran medida en la base, bueno, pues del aumento de movimientos nacionalistas, antieuropeos, xenófobos y liberales en gran medida, y en la pérdida de la confianza del sistema democrático como un sistema que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo por parte de los más jóvenes, pues yo creo que ahora ese aprendizaje en parte se ha hecho, la respuesta de la COVID ha sido diferente y bueno, también alejándonos un poco de toda la ortodoxia económica con los planes de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no?, basados en estos fondos Next Generation, y ahora parece que también se está dando una respuesta diferente a otra crisis que nos viene, ¿no?, que lo hablábamos antes. ¿Quién nos iba a decir que cuando pensamos esta mesa íbamos a estar hablando de Ucrania a pesar de que hubiera señales, ¿no? Pero una respuesta también distinta en cuanto a la migración, porque se estima que entre 1 millón y 5 millones de ucranianos y ucranianas pueden venir como refugiados a la Unión Europea, ¿vale? Y en este sentido, bueno, pues dentro de digamos, del repaso que se está haciendo a la política de migración y asilo que ya venía dándose en esta legislatura, pues se va a poner en marcha, lo anunció ayer la presidenta Ursula von der Leyen, la Directiva de Protección Temporal de 2001, que no se había puesto en funcionamiento, y que, digamos, se llamará crisis fuerza mayor, ¿no? Que, como digo, irá dentro de este nuevo pacto de asilo y migraciones y que supone, digamos, un cambio importante dentro de la política migratoria que esperamos, por lo menos desde mi grupo esperamos, que no sea solo una cuestión puntual para los ucranianos, ¿no? Hemos escuchado ya algunas declaraciones, ¿no?, en algunos Estados miembros, ¿no? Pienso ahora en Bulgaria, ¿no?, que incluso han dicho, bueno, que es que son más cercanos, ¿no?, que tienen hasta la misma religión, etcétera, etcétera, ¿no?, que al final son personas humanas, como también lo eran los sirios, cuando, digamos, bueno, pues se vieron las atrocidades que se vieron. Esperemos que esta revisión de la política de migración y asilo sea con un carácter más permanente y, sobre todo, desde nuestro grupo estamos también o vamos a luchar para que haya un mecanismo de redistribución obligatorio, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, aquí en Andalucía, en España, pero aquí en Andalucía muy especialmente, somos frontera de la Unión Europea, eso no quiere decir que toda la presión migratoria tenga que aguantarla, porque genera muchos problemas también, ¿no?, un territorio concreto, ¿no? Y, por tanto, la redistribución, que es clave para la integración, que es lo que tenemos también en lo que tendremos que trabajar, no solamente en dejarles entrar, sino ver cómo se integra. Y ya la última cosa que digo. Y en hablar cómo se integran, también todo tiene su cara B y su parte que, bueno, pues que puede, ¿cómo lo diría yo para que no sonara muy bestia? Pues que puede estar movida por intereses que vayan más allá de la pura integración, ¿no? Sabemos que estamos en un continente envejecido, en países que, es verdad que aquí en España tenemos altos niveles de paro, pero que también hay escasez de trabajadores cualificados en algunas profesiones y también hay escasez de trabajadores poco cualificados en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo estoy insistiendo en un continente que envejece. Y no hay que olvidar que esta revisión del Pacto de Migración y de Asilo dentro de la Unión Europea también está pensada o estaba pensada dentro de esta idea, digamos, de atracción de talento y de capacidades muy vinculada con toda la agenda de capacidades, de formación y de educación, ¿no? Entonces, bueno, también pensad que, claro, que no todo el mundo está igualmente dispuesto a aceptar dependiendo de qué tipo
de inmigrante, ¿no? Y esto luego es muy complejo porque tenemos que hacerlo de manera equilibrada, y con esto termino, porque si no también se le puede estar dando voz a todos los movimientos antidemocráticos, antifeministas, porque van todos de la mano, y liberales, y que bueno, pues están avanzando muchísimo, y lo hacen además con una financiación extraordinaria y con bastante coordinación entre ellos, ¿no? Y tienen una importancia, bueno, tienen una representación importante ya, por ejemplo, dentro del Parlamento Europeo y en el Consejo a través de algunos Estados miembros, ¿no? Entonces, que no se nos olvide también esta reacción que en muchos casos que una mala utilización de los movimientos migratorios puede tener. Y ahí vosotros y vosotras tenéis mucha responsabilidad como estudiantes en una facultad de comunicación, porque la comunicación de calidad es clave para una democracia de calidad y también para que los movimientos migratorios sean vistos con la complejidad que tienen, pero sin perder nunca, bueno, pues la mirada humana, que en definitiva es la que tiene bueno, pues que ser central, y que al menos para nuestro grupo y para mí sin duda pues lo es. Y nada, espero no haberme extendido mucho, haber sido muy sucinta, pero bueno, sí, luego habrá debate, ¿no? Y podremos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido muy rápida y, de hecho, ha habido cantidad de reflexiones, de ideas y de observaciones que merecería la pena debatir ya solo escuchándote. Yo me quedo con una de momento que a lo mejor es tan básica que no sería necesario ser recordada, pero que has venido a recordarnos a todos, que es que cada ser humano es único y valioso, da igual de dónde proceda, da igual quién sea, da igual de dónde venga. Estamos aquí para construir, para aportar, porque Europa nos pide que lo hagamos. Europa ha abierto una plataforma en la que todos podemos hacer nuestras propuestas como personas, como individuos, como instituciones, que podéis encontrar fácilmente buscando COFOE, buscando conferencias sobre el futuro de Europa. Y además está abierta mirando al futuro, está abierta para que todos construyamos Europa. Hoy estamos aquí para conocer las propuestas y debatirlas que han traído en la Universidad de Sevilla, que han traído Oxfam y que ha traído Equipo Europa. Entonces, sin más, quería pasar a Rosalba y a Juan Carlos, Rosalba Macinas, Juan Carlos Fernández, que nos van a comentar la propuesta de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el punto de vista de la universidad y desde el punto de vista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, evidentemente nuestra propuesta va en torno a la comunicación del tema de la migración. Me voy a quitar la mascarilla. Mis alumnos me van a conocer sin mascarilla por primera vez. Ay, gracias. Bueno, en la problemática de la migración distinguimos dos cosas. Una cosa es la migración y otra cosa es la percepción que se tiene de esa migración. Y ahí es donde entramos nosotros como periodistas, nosotros como los narradores de la historia, los que estamos contando la historia, que estamos narrando la historia actual. Al final de cuentas, los historiadores del futuro van a venir a ver cómo era el mundo en 2022 y van a leer lo que nosotros estamos escribiendo. Por tanto, la narrativa que estamos haciendo en los medios de comunicación es fundamental para entender la complejidad de las problemáticas. En ese sentido, si existe un acuerdo en torno a migración entre la profesión periodística y el mundo académico, que no siempre nos llevamos bien, porque muchas veces la profesión dice una cosa y la academia dice otra, pero aquí sí hay un acuerdo en que hay un déficit en la cobertura de migración por parte de los medios de comunicación masiva o de los medios de comunicación de referencia, que se traduce en un tratamiento algunas veces descontextualizado y superficial de la problemática, con abundancia de estereotipos y con una falta de profundidad y contexto y una ausencia en la voz de los migrantes. En ese sentido, nuestra propuesta gira en torno a tres ejes. Yo voy a decir dos y mi compañero Juan Carlos va a decir el otro, el tercero. Hay unos proyectos de investigación de la Unión Europea que funcionan con la denominación Horizonte Europa, que seguramente la eurodiputada Lina Gálvez conoce perfectamente, porque además de ser eurodiputada es catedrática, entonces sabe perfectamente cómo funcionamos en la universidad. Y en ese sentido, la universidad difícilmente puede
captar recursos para las ciencias sociales. Y cuando capta recursos para las ciencias sociales, normalmente psicología, educación, que están como muy acostumbrados a trabajar en términos cuantitativos, pasan por encima de otras áreas que estamos menos acostumbrados a trabajar en términos cuantitativos, como somos comunicación. En ese sentido, sería quizá importante que en Horizonte Europa se destinara una línea específica de investigación en comunicación, para que los investigadores en comunicación tuviéramos recursos para ver la problemática y para hacer propuestas de mejora. Y en ese sentido, nuestra otra propuesta es apoyo a proyectos periodísticos que aborden estos temas. Normalmente, el periodismo no aborda estas temáticas desde un sentido profundo, no porque los periodistas sean tontos o no sepan hacerlo, sino porque no tienen recursos. Porque normalmente el periodismo va contrarreloj y tiene un montón de condicionantes estructurales, ¿no?, que no le permiten realizar su labor de una forma libre. ¿Y cuál es la forma de ejercer ese periodismo de una manera libre? Pues tener recursos. Quizás se pudiera formular apoyos, convocatorias específicas para realizar proyectos de este tipo. Estoy pensando en la Fundación Por Causa, por ejemplo, que realiza un periodismo muy específico de migraciones, pero a la que quizá pudieran concurrir los medios de comunicación de referencia, o los medios de comunicación generalistas. Esas son mis dos propuestas y le paso la palabra a mi compañero Carlos Fernández, que va a complementar. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, eurodiputada, por estar aquí con estos estudiantes que van a ser el futuro del periodismo pronto. Y la tercera propuesta nuestra es la de la creación de un observatorio europeo sobre la emigración y su representación mediática. Hay un grave problema con la inmigración en el ámbito de los medios de comunicación de masas y de la imagen que transmiten, y es que habitualmente el enfoque suele ser un enfoque de periodismo de sucesos. Es decir, los migrantes aparecen cuando hay un problema, cuando hay un crimen, o bien cuando hay quizá algún triunfo deportivo de alguna persona de otra comunidad insertada en un país europeo, ¿no? Pero no tenemos una referencia cotidiana en los medios generalistas, no solamente en canales especializados, sino en la prensa en general. Es como si las comunidades de migrantes no existieran, no aparecen visibilizadas, ¿no? Vivimos en sociedades multiculturales, pero las sociedades multiculturales pueden convertirse en sociedades estancadas, en guetos, y hace falta un camino hacia la interculturalidad. Hace falta una apertura del periodismo como la que hubo a finales del 19. Recuerdo con lo que siempre os digo en clase, ¿no?, la idea de Pulitzer de que sus periódicos fueran la voz de los sin voz, ¿no? Hasta ese momento la información que se transmitía era una información que se dirigía a las clases altas y representaba los problemas de las clases altas, ¿no? Y la vida de la calle, la vida que afectaba al ciudadano corriente, no era considerada material noticioso. Hoy día hace falta una nueva revolución en el periodismo y una de ellas es la de reflejar el pluralismo cultural que existe en los países occidentales y en los países europeos en particular, ¿no? Insisto en la investigación sobre historias de vida, sobre la manera en la que se vive la integración, los problemas, pero también las alegrías que puede tener una persona que vive en un país que no es el suyo, en una civilización que no es la suya, las formas en las que se relaciona con el resto de comunidades. Es decir, incorporar a la noticiabilidad diaria la vida cotidiana de comunidades minoritarias que viven en nuestro país o en otros países europeos, porque la principal arma para evitar la xenofobia, el racismo, es el conocimiento del otro, ¿no? Si aparece el migrante siempre como objeto o sujeto de un suceso más o menos lamentable o de una circunstancia puramente aislada, se genera un frame cognitivo en la gente, totalmente inconsciente, en la que es percibido como una amenaza o como una anomalía, pero no como una persona de otra cultura, otra lengua, otra civilización que convive, interactúa en la nuestra, que absorbe muchas de nuestras maneras de entender el mundo y también nos ofrece otras maneras de entender el mundo que nos enriquecen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un observatorio europeo de la representación mediática de los colectivos migrantes puede ser muy interesante, y políticas de impulso
a la visibilidad de los colectivos minoritarios en toda Europa, a lo que aportan al desarrollo de la cultura europea, de la economía europea y también, como no, de la política europea. Y esa sería un poco la propuesta nuestra. Testeo en relación con universidades internacionales, un informe anual y una serie de propuestas de incorporación a la actividad periodística del relato de vida de las personas que pertenecen a otras comunidades. Qué interesante. Me encanta hacer autocrítica. Yo creo que es necesaria siempre, en todos los sectores, en todos los ámbitos, a nivel personal, y los medios tenemos mucha autocrítica que hacer realmente en este sentido. El buen periodismo importa, es muy necesario. La invasión de Ucrania por parte de Rusia está trayendo sobre la mesa muchas realidades. Una es los tal vez hasta 5 millones de refugiados que comentaba Lina, y otra es la desinformación. Estamos hablando sin parar de ella. Para contrarrestar la desinformación tenemos que estar ahí, es nuestra responsabilidad, y es nuestra responsabilidad hacerlo bien, totalmente de acuerdo. Me gustaría escuchar ahora a Sonia Díaz de Oxfam, que también nos trae una propuesta para construir una Europa mejor para todos. Pues muchas gracias a 20 Minutos por organizar este foro e invitarnos, a la facultad por acogernos y a todas las personas que estáis en la sala y en la mesa. Desde Oxfam Intermón, y no solo nuestra entidad, sino junto a otras, estamos haciendo desde que hace poco más de 2 años se publicó el Pacto Europeo, la propuesta de Pacto Europeo de Migración y Asilo, una revisión del mismo. Y eso es lo que vengo a compartir hoy día. Y ya os digo el titular: hacen falta más derechos humanos para Europa. Ese pacto da señales muy preocupantes y por eso estamos haciendo ese ejercicio de con lo que se va filtrando del pacto, con los primeros borradores, hacer recomendaciones y evidenciar cuáles son los riesgos de tomar esas medidas con el valor que tendría poner la política europea común al servicio de la movilidad humana. Decía que este pacto se formuló hace poco más de 2 años, el 23 de septiembre de 2020, y debemos considerarlo como un hito. En 2015, lo ha nombrado Lina desde el principio, tuvo lugar la llegada que llamamos masiva. Aquí también nos podemos preguntar, y yo creo que estamos en el foro donde preguntarnos el cuidado que debemos tener con los apelativos que le ponemos a las cosas. Nunca es masivo 1 millón de personas, si llegan a serlo, sobre 500 millones de población europea, y todo esto ayuda a construir esos imaginarios que no son conscientes y que no vienen de la maldad de nadie, pero que se instalan entre nosotras, que apelan a nuestros miedos, al riesgo de la supervivencia, de la identidad, y que después, pues utilizados por otras corrientes construidas intencionadamente, pues cuesta mucho deshacerse de ellas. Pues vuelvo a situarnos en el año 2015, en esa llegada, en vivir después de la Segunda Guerra Mundial un momento colectivo de emergencia humanitaria en nuestros territorios. Esto ha desencadenado una secuencia de reuniones de la comunidad internacional para tratar las migraciones. La ha habido en el ámbito de las Naciones Unidas y la ha habido también en Europa, y digo, por eso, el valor que tiene el que se formule este pacto. También la contrapartida es que el pacto va a marcar una línea y lo que quede escrito va a determinar cuál es el perímetro y la cualidad de las vidas que van a poder tener estas personas. Y ahí es donde ponía los riesgos. Los riesgos porque, si no es el principio de la gestión de las migraciones en Europa, porque ya llevamos años y en España somos triste vanguardia en esto, sí que es verdad que lo que hace es confirmar y profundizar en un modelo del que debemos huir, y es el modelo de externalización de fronteras y de condicionalidad de la ayuda. Europa lleva años haciendo de laboratorio, entre otras en la frontera sur de Europa, que se juega en la frontera sur española, tanto a nivel marítimo como a nivel terrestre en las ciudades de Ceuta y Melilla, lleva años desplazando esas fronteras, todos los mecanismos de frontera, cuanto más lejos mejor, y encomendándoselo a otros países, a terceros países, sin preocuparse en ningún momento por los derechos humanos. Esto se confirma en el pacto. Esto es lo que el pacto recoge y es lo que venimos alertando, que no puede ser la tendencia que tome Europa. Celebramos con la actualidad, que no es para celebrar, lo que sí vemos en positivo es que puede que el haber vivido una emergencia más cercana a los países miembros, la que está viviendo la población ucraniana en este momento, haga que se tomen medidas diferentes y que esas medidas no sean solo para esta población, porque si no sí que volveríamos a caer en una situación
muy arriesgada de discriminación y de selección de unas personas sobre otras. Se va a poner previsiblemente, mañana hay consejo de los ministros de Justicia y de Interior de los países miembros, previsiblemente se va a poner en marcha esa directiva temporal prevista desde 2001, pero nunca en uso, para agilizar los trámites para la acogida y el asilo de esta población. Esperemos que sea el principio, insisto, de una senda mejorada. Y también en relación al pacto, y con esto cierro, Lina también lo ha nombrado antes, no podemos dejar que las cuotas de acogida sean voluntarias, porque mientras que sean voluntarias estamos al albor de cómo deriva la política en cada uno de los Estados miembros o la agregada de la Unión Europea por la composición de fuerzas del Parlamento. Las cuotas tienen que ser obligadas y la solidaridad entre los países miembros también. Lina lo decía, o sea, nos suelen llamar países de primera llegada. La persona que viene en un proyecto migratorio, que muchas veces no es un proyecto, no es más que una huida, lo contamos también de esta manera, como que uno va a hacer las Américas y no, la mitad de las veces la gente no va a hacer las Américas. No es como cuando ustedes o yo nos hemos ido a estudiar de Erasmus y a desarrollar nuestra vida y a ver profesionalmente y como experiencia vital qué podíamos acumular y cuánta diversidad que había en nuestras vidas. No, la mitad de las veces vienen huyendo de las consecuencias de la guerra, del hambre, de la presión sobre los recursos por el desgaste del medio ambiente y en eso ni saben la mitad de las veces cuál será el país de llegada y evidentemente pues entras por el que geográficamente te da acceso a un continente. Pero esto desde luego no puede determinar cuál es el compromiso de cada uno de los países miembros si hacemos una construcción europea creíble, sólida, confiable y solidaria, insisto, en la parte de la solidaridad. Y vuelvo a traerlo a la actualidad, no tan inmediata de estos días y tan dramática de los conflictos en Ucrania, sino a la actualidad del semestre europeo en el que estamos. Estamos ante la presidencia francesa. Macron ha demostrado tener mucho interés en agilizar la puesta en marcha, en funcionamiento, la firma ya del pacto. Esto puede ser una buena noticia siempre y cuando blindemos ante todas estas condiciones. Si va a ser para seguir profundizando en esta selección de frontera y condicionalidad de la ayuda, que no significa más que lo que estaba previsto de cooperación al desarrollo pase a gestión de fronteras, a la Europa fortaleza, pues entonces no debemos correr. Hasta que no tengamos blindado esto, no corramos. Y a nivel del Estado en el que estamos, el Estado español, estamos ya entrando en la fase final de la legislatura. Diríamos que podemos percibir cierto agotamiento. Hace escasas 2 semanas celebramos un acto en el Congreso donde invitamos a todas las fuerzas parlamentarias que compusieron la investidura para debatir precisamente estas recomendaciones que hacemos al pacto y por qué España debe jugar un rol de impulsor. Sentimos que el partido mayoritario de gobierno, el PSOE, no asistiera a ese acto porque es fundamental que sea determinante su papel en Europa. Aquí lo dejo, gracias. Muchas gracias, Sonia. Estabas comentando, ahora vamos de Erasmus. Se nos olvida que los europeos no hace mucho viajábamos no precisamente de Erasmus. Voy a ser muy breve. Yo vengo de Asturias, mi apellido es típico asturiano. Este fin de semana pasado estuve en Gijón y fui hasta una estatua que si vais a Gijón os recomiendo que vayáis. Hay un paseíto, pero merece la pena, que le llamamos la Mullerona o la Loca. Es una madre que está mirando al horizonte y está despidiendo a su hijo que parte a no se sabe dónde a buscarse la vida, porque aquí también las guerras y también la pobreza nos obligó a emigrar y nos obligó a emigrar en grandes cantidades. La memoria siempre es buena compañera y el ponerse en el pellejo de los demás, la verdad es que también lo debería ser. Querría ahora que Enrique nos contara cuáles son sus propuestas. La verdad es que me ha comentado antes que traía nada menos que 9 en representación de Equipo Europa. Vas a tener que hacer un ejercicio de síntesis interesante, pero estamos deseando escucharlas. Bueno, con el fin de contextualizar esto un poco y no asustar esto de 9 propuestas, que realmente son 7, me gustaría ubicar de dónde viene Equipo Europa y de dónde vienen estas propuestas. Equipo Europa, que es una asociación juvenil europeísta, a la cual os animo a cada uno de vosotros que os intereséis porque estamos siempre dispuestos a acoger nuevos miembros y que tiene una fuerte presencia aquí en Sevilla.
recibimos hace un par de años la noticia de la Conferencia por el Futuro de la Unión Europea. En ella vimos la oportunidad de que a los jóvenes presentes en la sociedad civil tengan una voz y sean capaces de proponer medidas que no sean para responder problemas actuales o para arreglar la situación política actual, sino que su objetivo es realizar un cambio y de proyectar cómo queremos que sea la Unión Europea del futuro. Cómo los jóvenes de hoy en día queremos que la Unión Europea sea de tantos años. Por eso nos dividimos en 6 líneas de investigación, cada una de ellas en 2 grupos de trabajo. Y hoy vengo a traer propuestas que se redactaron en el contexto del grupo de trabajo de inmigración y asilo, las cuales fueron redactadas por Violeta Alcaraz y Daniel Pérez, 2 compañeros a los que creo que hay que darle crédito por su grandísimo trabajo. Pero bueno, que aquí el objetivo es contextualizarlas en la conversación que estamos teniendo actualmente. Y comenzando con todo esto, me gustaría hablar de... Yo creo que se está trayendo a colisión y muy relevantemente el tema de Ucrania. Y también se está trayendo hace un momento también que esto realmente es una situación similar a la que se vivió hace cierto tiempo con Siria. Y es que, acordándonos de las imágenes de Siria, en las cuales los jóvenes vimos a personas de nuestra edad, los cuales estaban luchando por llegar a las costas de Grecia, luchando por llegar a Europa y poder salir del desastre que era la guerra, ahora vemos como personas con las que nos identificamos porque son de nuestra edad, porque tienen los mismos problemas y ambiciones que nosotros, están huyendo de sus países por el conflicto bélico. Es por esto que la juventud queremos, y yo creo que hablo en nombre de todos, que se arregle este tipo de situaciones, que nadie tenga que pasar por ello. Y presentamos propuestas en torno a esto, y comenzando con la que yo veo más relevante y con más potencial respecto a esto. Desde Equipo Europa abogamos por la creación de un pasaporte humanitario para los solicitantes de asilo en situación de emergencia. Esto viene en coalición con este tipo de desastres humanitarios y es un tema que ya se ha sido planteado por la Unión Europea en el Pacto Migratorio. ¿Qué pasa? Que se plantean continuamente contingencias por parte de ciertas partes, las cuales impiden la correcta y proporcional acogida de personas que requieren asilo en la Unión Europea. Vemos cómo existe una presión migratoria desproporcionada en ciertas áreas, mientras que otras no están acogiendo, no están luchando por ellas. Y, por otro lado, se recurre a terceros estados para que sean aquellos que soporten la presión migratoria. Mientras tanto, la Unión Europea, que se supone que está actuando como grupo y que nos habla de una unidad política en la misma, no es capaz en muchas ocasiones presentarla debido a las diferencias en intereses que presentan sus miembros. Desde Equipo Europa rechazamos esto. Queremos una Unión Europea que actúe como un único ente y que sea capaz de actuar en conjunto y de responder en conjunto a este tipo de dinámicas. Por eso planteamos la introducción de solicitar asilo en los países de origen y tránsito y que una vez sea aceptada esta solicitud de asilo, que estos refugiados disfruten de movilidad en el espacio Schengen para ir a la parte de Europa que ellos necesiten. Creemos que hablamos de un pasaporte humanitario, que es la medida que proponemos, con un carácter de temporalidad por 5 años y que permita los derechos de petición laboral y solicitud de residencia en estos países para que, mientras que en sus países, porque incluso si hablamos de la crisis de refugiados en Siria, en 2015 la guerra civil siria continúa y necesitamos ofrecer alternativas. Y necesitamos ofrecer una solución humanitaria a todas estas personas que vienen a nosotros en busca de asilo, que sea más allá de temporal y que sea capaz de responder a sus problemas, porque no sabemos cuál va a ser la situación en Ucrania de aquí a un futuro y una medida así es lo que Europa necesita. Creemos también en la colaboración con la Oficina Europea de Apoyo de Asilo para crear la lista de países que cumplen los requisitos para solicitar este derecho, este pasaporte humanitario, así como los países que puedan acogerlos. Y creemos también en la promoción de programas de ayuda financiera para los países fronterizos. Hablamos de la presión migratoria. Debemos entender
que esta circunstancia no solo se debe a la insolidaridad por algunos Estados miembros, sino por la simple circunstancia de la ubicación geográfica de ciertos países. Es necesario apoyar tanto, porque esto realmente, incluso si estoy mencionando el pasaporte humanitario, estoy trayendo a coalición las diferentes medidas porque creemos que todo esto viene a coalición en un único bloque de voluntades de los jóvenes. La necesidad de que la presión migratoria se alivie colaborando con la sociedad civil, con las ONGs, con los gobiernos y con las instituciones que sean capaces de acoger y de recibir a los refugiados y a los migrantes en estos puntos de gran presión, y que sea la Unión Europea capaz de crear corredores humanitarios terrestres y marítimos dirigidos por misiones de la Unión Europea, los cuales sean capaces de garantizar la llegada sana y salva de estas personas que no huyen sino de la guerra y del sufrimiento, y que ponen su vida en peligro para llegar a nuestras fronteras. Creemos también en la promoción y fomento de asistencia humanitaria, militar, política a los países de tránsito para luchar contra el crimen organizado de trata y tráfico de personas migrantes. Y esto es uno de los grandes temas, uno de los grandes problemas que vemos hoy en día en cuanto al contexto migratorio, y que creo que la Unión Europea tiene un papel en solventar. Muchas de las personas que llegan aquí llegan sufriendo por causa de ciertas organizaciones de tráfico de personas. Y es por esto también que tenemos medidas que hablan de las mujeres migrantes. Porque si bien la migración siempre ha sido algo que ha sido, la imagen del migrante típico ha sido el hombre joven, cada vez hay más mujeres que los acompañan y cada vez hay mujeres que migran por sí mismas. Y tenemos una red de tráfico de personas, las cuales las están recibiendo y para las cuales necesitamos responder para evitar situaciones desafortunadas. Y creemos que toda política de asilo de la Unión Europea tiene que tener un corte feminista que sea capaz de reconocer los problemas de la mujer, que cada vez es más protagonista en estos flujos migratorios. Y sin querer incidir mucho más, también creo que es necesario mencionar a Frontex, porque hablábamos creo que es muy importante, como agencia común de la Unión Europea, la cual recibe a los migrantes y que tiene cada vez un papel más fundamental. Es una agencia común de la Unión Europea, lo cual desde Equipo Europa pensamos que una agencia común de la Unión Europea, la cual sea capaz de gestionar esta competencia, es un paso muy positivo en la línea en la que queremos en relación a la integración europea. Pero hablamos de una organización la cual tiene ciertos problemas al haberse reunido con lobbies y empresas que no constan en el registro de transparencia de la Unión Europea. Hablamos de organizaciones humanitarias que nos hablan de vulneraciones de derechos humanos por parte de Frontex, y investigaciones que nos han dado lugar a pensar que no hay imparcialidad ni independencia en su proceso de rendición de cuentas. Por ello mismo, también pedimos que se rinda cuentas por parte de Frontex la presencia de observadores de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y introducir en los informes la evaluación de la gestión humanitaria y de garantías. Y para terminar, al fin y al cabo estamos hablando y la prioridad que tenemos desde Equipo Europa es el respeto a los derechos humanos y del Estado de Derecho. La Unión Europea tiene cada vez un mayor compromiso con el Estado de Derecho de sus Estados miembros, y es algo que celebramos, porque la Unión Europea, que viene de la Comunidad Económica del Carbón y Acero, cada vez va adoptando más competencias que van más allá de las económicas y se meten en las políticas y sociales, lo cual de nuevo pensamos que es lo correcto. Pero en un contexto en el cual tenemos tan gran variedad de países con diferentes grados o diferentes experiencias relativas al Estado de Derecho, pensamos que es importante que la Unión Europea sea capaz de colaborar, de vigilar y de ayudar al progreso del Estado de Derecho en estos países. Y creemos que la inmigración y cómo se trata a los migrantes es algo fundamental en ellos mismos. Por eso pensamos que los informes de Estado de Derecho se deben incorporar informes de migración y de cómo la situación humanitaria afecta al Estado de Derecho de estos países. Y con esto creo que cubrimos un poco la visión de Equipo Europa sobre esta temática. Muchísimas gracias. Gracias a ti. También has puesto muchos temas encima de la mesa. Yo destaco, por ejemplo, el tema estamos cerca del 8 de marzo, el tema de la mujer es una realidad que
que las mujeres migrantes, igual que los niños, son un colectivo especialmente vulnerable en estas situaciones a los que hay que cuidar especialmente. No quiero extenderme, que como decíamos he empezado con retraso, pero sí que quería escuchar sin prisas a Lina, porque ha escuchado muchas propuestas muy interesantes, ha estado tomando notas y seguro que tiene muchas aportaciones que merecen la pena oír. Sí, muchas gracias. Bueno, yo siempre tomo notas porque yo, en definitiva, soy una académica y que he estado siempre ahí y aquí en las facultades, y entonces siempre he estado tomando notas porque, bueno, pues una buena discusión siempre es muy sano, ¿no? Para solucionar problemas que, como decía antes, bueno, pues son problemas complejos, que necesitan muchas visiones y que además que no nos afectan a todas las personas de igual manera, ¿no? Y quizás esto es algo, y empiezo quizás por esto, por una de las cosas que se decía desde el equipo Europa al final, ¿no? Que debemos de avanzar en más integración, sin duda. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Pero hay muchísimas resistencias precisamente a esa integración, ¿no? Y luego, porque los Estados están en distintas situaciones, les afecta de manera diferenciada, y luego a las personas dentro de los Estados también esto les afecta de manera diferenciada, ¿no? Y eso es lo que luego explica que haya un cierto uso político de algunas reacciones, ¿no? Porque, bueno, pues no afecta igual una llegada de personas, dependiendo de la cualificación que tengan, pues a personas sin cualificación que a personas cualificadas, ¿no? Esto se da, yo soy profesora de Historia Económica y yo recuerdo cuando explicaba los grandísimos movimientos migratorios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues bueno, pues fueron esos, por ejemplo, ya estadounidenses, pero migrantes de primera generación, los que se oponían a que llegaran más migrantes porque los veían como competencia dentro del mercado de trabajo, ¿no? Y por tanto, cuando yo digo esta complejidad y estas diferencias, hay que tenerlas en cuenta cuando miramos todo esto, ¿no? Bueno, yo he apuntado efectivamente todas las propuestas, muchas de las cuales, y sigo contigo que empezabas, ¿no? Corredores humanitarios, lucha contra el crimen organizado, movilidad desde dentro, todo eso está ya sobre la mesa. O sea, lo que pasa es que, vuelvo al inicio, no siempre hay un equilibrio de fuerzas políticos que permita ese avance. Hoy por hoy, la mayoría del Parlamento es más hacia la derecha que hacia la izquierda. Son propuestas en muchos casos, más nacionalistas que frenan en mayor medida la integración. Siempre dicen, esto no, porque esto lo tiene que decidir cada Estado miembro, ¿no? Entonces, es difícil avanzar en determinadas posturas y, digamos, a veces también avanzar en mayor integración. Tiene que venir, bueno, pues fijaros, se han dado pasos importantes en la integración con la COVID, pero fijaros lo que ha supuesto la COVID. Y es posible que el conflicto, la guerra que tenemos ahora en Ucrania, que no sé si va a ser corta o larga, yo no tengo una bola de cristal, pero desde luego las consecuencias no van a ser cortas ni van a ser pequeñas, eso ya lo sabemos y lo podemos pensar, pues puede significar un aumento, otro impulso, aunque sea desde un hecho desgraciado, a esa mayor integración. Pero claro, nos tenemos que integrar también en cuestiones que no van a ser fáciles. Por ejemplo, muy claramente necesitamos una hacienda europea, porque mientras no tengamos una hacienda europea, la manera de compensar a los países y a los ciudadanos de cada país digamos, de las distintas políticas y de los distintos avances que se están dando, pues siempre va a ser muy limitado, ¿no? Y necesitamos realmente, bueno, pues avanzar en esa Europa más federal, pero también en este ámbito, ¿no? Entonces, esto no ahora mismo, yo no diría, bueno, se están haciendo avances muy importantes, y insisto que con la COVID se han hecho avances importantísimos, ¿no? Por ejemplo, tener por primera vez una deuda mancomunada, esto era impensable hace unos años, pero aún así el equilibrio de fuerzas
pues siempre es un equilibrio muy difícil. Se tiene que negociar todo porque son los ejes ideológicos, son los ejes nacionales, incluso a veces ejes regionales. Hay, bueno, pues muchísimas cuestiones, ¿no? Pero bueno, y que decirte que todo esto, el tema de las mujeres, bueno, ahí sin duda bueno, los movimientos migratorios van cambiando su cara, su rostro a lo largo de la historia, pero lo que sabemos ahora, independientemente de lo que ahora tenemos con Ucrania enfrente y que bueno, pues tenemos una de las fronteras más desiguales económicamente del mundo, que es el Mediterráneo, ¿no? Esto Soraya lo sabe porque yo colaboro también mucho, hemos colaborado mucho con Oxfam en todos estos temas también de justicia social y económica. Tenemos, junto con la frontera de Estados Unidos con México, son las dos grandes fronteras más desiguales de todo el mundo y, por tanto, la presión de esos movimientos migratorios por cuestiones económicas va a existir. Son, en muchos casos, también países con mucha, bueno, pues desestabilizados o que se destabilizan y, por tanto, es posible que siga habiendo conflictos de todo tipo que también empujen a mucha gente a tener que huir de ellos, pero no podemos olvidar las migraciones por motivos climáticos, ¿no? Esto va a ser posiblemente uno de los principales causas de migración en el mundo que vamos a ver en estos años, ¿no? Y aquí el informe un informe muy reciente de Naciones Unidas es muy claro. El 80% de los migrantes por motivos climáticos son mujeres, y a las mujeres, que normalmente van acompañadas de niños y niñas, porque todavía el mandato social de los cuidados nos apela a las mujeres de manera prioritaria, pues nos afecta 14 veces más el cambio climático, los efectos del cambio climático, que a los hombres, ¿no? Y esto, bueno, pues explica que eso va a ser un problema y efectivamente hay una cierta mayor vulnerabilidad, porque estamos todavía en sociedades patriarcales, sociedades que utilizan la violencia contra las mujeres y que además, bueno, pues las cosifica. Ahora estamos con lo de Ucrania, ¿no? Y hay gente que ahora por fin está abriendo un poco los ojos a toda la mercantilización del cuerpo de las mujeres ucranianas pobres para gestar para otros, para terceros, y ahí os apelo a la responsabilidad que tenéis desde los medios de comunicación, que estáis dando voz bueno, pues a estas personas que están comprando cuerpos y comprando bebés, y que cuando dice van a traer a la madre, no, a la madre no, la madre soy yo, es la gestante. Están deshumanizando completamente a estas mujeres pobres ucranianas y desde los medios de comunicación mayoritarios se les está dando voz de manera acrítica. Así que, bueno, ya que esto... Pero bueno, volviendo que sí, efectivamente, porque además sabemos que en todas las guerras la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas ha sido siempre muy grande y que se ha utilizado además, bueno, pues como mecanismo de salida. Voy a ser más breve porque si no, Horizonte Europa en Horizonte yo soy vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, por tanto me ocupo de Horizonte Europa. Como no podía ser de otra manera, viendo la universidad, cuido mucho de la universidad allí en el Parlamento Europeo y de la investigación, y estamos presionando continuamente para que tanto las humanidades como las ciencias sociales tengan también cabida en los proyectos de investigación. Y bueno, pues dejaré caer que haya un call también específico para estos temas, pero sí que me gustaría compartir con vosotros y también con vosotras y con vosotros que el Parlamento Europeo tiene un panel científico-técnico, del que somos miembros, yo creo que unos 14 de los 700 eurodiputados, yo soy una de ellas, que se llama STOA, con S líquida, ¿no? Por las siglas en inglés. Y dentro de este panel científico-técnico hay un hub de medios de comunicación que está principalmente orientado, que digamos aparece tras el escándalo de Cambridge Analytica y todo el fomento de la desinformación, está principalmente orientado precisamente a que los periodistas tengan una información científica o una información, o que utilicen mejor una información científica de calidad para combatir principalmente, y dentro del ámbito digital y sobre todo de la digitalización también de toda la información, pues para combatir mejor lo que la Comisión Europea llama desinformación y no fake news, porque solamente, digamos, cree que se puede combatir
cuando hay una intencionalidad o hay lucro económico en esa acción, ¿no? Si alguien comete un error, digamos, en la información que da, eso no sería, aunque lleva desinformación, no sería desinformación, sino sería simplemente una fake news. Entonces, bueno, dentro quizás también el observatorio pueda, digamos, encontrar esa propuesta, un espacio o al menos un apoyo grande con este hub de desinformación que hay, insisto, dentro del panel científico-técnico del Parlamento, que es lo más cercano que hay a una facultad a ir cada semana, cada mes en los plenos de Estrasburgo, pues nos informan sobre un tema, sobre temas de los que estamos regulando y se hacen pues, unos auténticos papers, ¿no? Y presentaciones que, digamos, bueno, por los más académicos que tenemos por ahí. Y ver terminado, bueno, Sonia, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Me apena mucho que no fuera el representante del PSOE, cosas que me extraña porque, bueno, pues ha habido, evidentemente, quien está llevando todos estos temas es un compañero, Juan Fernando López Aguilar, que fue ministro de Justicia y es, desde luego, la persona que más se parte la cara realmente promoviendo una nueva política de migración y asilo. Es el presidente del comité LIBE, de libertades y realmente está tremendamente entregado a esto y bueno, no sé exactamente qué pasaría. Todos tenemos al final también muchas veces problemas personales que nos pueden impedir, pero bueno, que me entristece por todo lo demás. Sin duda, completamente de acuerdo contigo, que al final, ¿no? Y también lo que decías tú, ¿no? Cada persona es única en sí misma. No hay que ser selectivos, hay que tener mucho cuidado y esto también de nuevo apelo como futuros y presentes algunos periodistas, hay que tener mucho cuidado, lo decía Sonia también, ¿no? Con las palabras, ¿no? Esto de llegada masiva y también con esta deriva selectiva que al final yo creo que no nos gusta de esos avances, ¿no? Dentro del Pacto de Migración y Asilo, pero yo que estoy en el Comité también de Empleo y Asuntos Sociales, pues el tema de abrir las puertas a determinados perfiles laborales, a determinados perfiles humanos, pues la verdad es que también está sobre la mesa, no solamente aquí, está sobre la mesa en prácticamente todos los países que se pueden permitir ese tipo de política en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues como sabéis, bueno, pues se puede generalizar otra vez lo que se llama el brain drain, ¿no? La fuga de cerebros y bueno, yo creo que hay que llegar y siempre intentamos que haya, bueno, determinados equilibrios. También ocurren dentro de la propia Unión. Nosotros exportamos, ¿no? Tú decías de cuando los asturianos, ¿no? Pues se fueron principalmente a las Américas, ¿no? Bueno, aquí en Andalucía ha sido una tierra que no siempre, porque en la Edad Moderna recibíamos nosotros inmigrantes de otros sitios, pero bueno, que a lo largo del siglo XX sobre todo hemos exportado bueno, pues capital humano, ¿no? Por llamarlo en los términos en los que se utiliza, y lo seguimos haciendo, sobre todo de jóvenes preparados, gran parte de nuestros jóvenes, y además que ahora mismo las dinámicas de innovación que hay, bueno, pues también por el momento, ¿no? Por cómo está la economía internacional ahora, implican la concentración de riqueza, de poder y sobre todo de innovación y de oportunidades laborales, digamos, mejores en pocos núcleos, ¿no? Y eso lo estamos viendo, bueno, pues lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Muchas veces, es que en Madrid, no es por políticas específicas, es por la realidad socioeconómica muchas veces que tiene Madrid, que actúa como imán. Que hablar de Londres o París, ¿no? Pues quizás Londres sea el caso peor, que explica en gran parte el Brexit, de todos estos que se sintieron excluidos precisamente de esas dinámicas, ¿no? Y bueno, pues bueno, no sé si me voy a callar ya porque si no seguiría haciendo un análisis, pero bueno, que os quedéis con la idea de que a veces se avanza desde episodios que no nos gustaría que existieran, porque no podemos ni siquiera decir, mira qué bien que lo de Ucrania ha estado sucediendo y vamos a avanzar gracias a esto en la política migratoria, porque desde luego nadie se merece que lo bombardeen, ni que pierdan sus casas, ni sus vidas, ni las de
la de sus hijos ni de sus familiares, o a nadie merece que le pongan un Kalashnikov en la mano para tener que ir a matar a otra persona, ¿no? Por tanto, ese sufrimiento no se lo deseamos a nadie, ni a los ucranianos, ni tampoco antes a los sirios, independientemente del color de la piel, de la religión que profesen, de la edad que tengan o de lo que sea. Todas las personas somos fines en nosotros mismos. Nunca debemos ser medios para los fines de otros, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, esperemos que gracias a esto, bueno, pues también, insisto, desgraciadamente, gracias a esto, podamos dar un impulso pues más centrado en los derechos humanos de este pacto de migración y asilo, y porque además, bueno, también están todas estas justificaciones de que somos un continente que está envejeciendo, etcétera, etcétera, y eso también puede acabar convenciendo a personas, a grupos políticos, a países que no están convencidos de que incluso de la conveniencia egoísta de abrir fronteras. Entendedme que lo estoy diciendo de manera entrecomillada y volviendo a lo que decía al principio. Tenemos los equilibrios de poder que tenemos y eso también es responsabilidad vuestra y de cada uno de nosotros a la hora de votar en las elecciones, en todas las elecciones que tenemos, porque quien frena más es el Consejo de Europa, representado, bueno, el Consejo, no el Consejo de Europa, que es otra cosa, el Consejo, representado por los Estados miembros, que son, por tanto, los gobiernos que elegís o elegimos en las elecciones nacionales y luego en las elecciones europeas. Y de esos equilibrios pues tendremos políticas más o menos progresistas. Y hoy por hoy los equilibrios, como os digo, en el Parlamento Europeo, bueno, pues están un poquito más escorados hacia fuerzas nacionalistas de derecha y con dos grupos dentro del Parlamento Europeo que son hoy por hoy el cuarto grupo y el sexto grupo en representación, que si se unieran serían el tercer grupo de la Unión del Parlamento Europeo, que contienen posturas xenófobas, a posturas, por supuesto, machistas, posturas antidemocráticas y antieuropeas. Y ya os digo que si se unen son el tercer grupo después del Grupo Popular, que es el más numeroso, el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, al que yo pertenezco. Ahora mismo el tercero son los liberales, pero si se unieran el IDE y ECR, los dos de extrema derecha, pasarían a ser la tercera fuerza del Parlamento Europeo. Y eso implicaría que, por ejemplo, este expediente que hemos dicho de la Directiva de Protección Temporal, ¿no? Esta crisis de fuerza mayor, esta revisión de este expediente que lo está llevando Juan Fernando López Aguilar, pues lo podría llevar por puntos alguien de la extrema derecha y bueno, pues salir algo completamente distinto, ¿no? Entonces, bueno, que sepamos lo que hacemos cuando votamos y también cuando no votamos. Muchas gracias. Nos queda poco tiempo. Querría oír una intervención de todas las personas sentadas en la mesa, de Carlos, de Rosalba, de Sonia, de Enrique otra vez rápidamente, porque han escuchado propuestas ajenas que probablemente quieran comentar. Os voy a pedir ser breves porque queremos escucharos también a vosotros, queremos daros la oportunidad de hacer preguntas porque Europa os escucha, pero aquí también os escuchamos y nos gustaría que plantearais también vuestras reflexiones o vuestras dudas. Rosalba, por ejemplo, si quieres empezar. Muchísimas gracias por cederme el uso de la palabra. Sin embargo, preferiría ceder el tiempo para el debate con los estudiantes que lo hemos tratado en la clase del profesor Fernández. Ayer lo tratamos también conmigo en clase y quizá tengan preguntas. Veo algunos que en clase normalmente preguntan un montón, intervienen un montón y además de una manera muy crítica. No estoy viendo directamente a nadie, pero estoy viendo directamente a alguien. Entonces, quizás sea interesante escucharlos. Sí, Sonia, sí, ¿estáis de acuerdo? Fenomenal. Pues entonces, sin más, os dejo a vosotros, Juan Carlos, Rosalba, que dirijáis la segunda parte de esta mesa. Muchísimas gracias. En esta segunda parte nos han encomendado moderar un poquito el debate. El profesor Daniel Moya tiene los micrófonos
inalámbrico para que alcéis la mano y podáis preguntar directamente a la eurodiputada que nos visita hoy y también al representante de Equipo Europa y a la representante de Oxfam. A nosotros no, porque nos preguntáis a diario, pero bueno, podéis preguntarnos también. Si alguien quiere intervenir, ahora es el momento. Sí. Gracias. La COFOE será la primera oportunidad para que muchos ciudadanos europeos, especialmente jóvenes, se acerquen por primera vez a la Unión Europea. Si la impresión que se llevan de la conferencia es que se trata en realidad de una ilusión participativa y dejan de verse representados por el proyecto europeo, este podría estar bastante en entredicho e incluso en juego. En este sentido, desde las instituciones europeas, que claramente han sobrerepresentado este debate y han dejado un reducido espacio para la sociedad civil, ¿qué capacidad hay de que tantas propuestas que se lanzan desde la sociedad civil o desde esta propia mesa tengan capacidad de posteriormente materializarse? Y en segundo, en lo relativo al reparto por cuotas, ¿qué mecanismos vinculantes se pueden establecer de forma que esto no sea un arma de doble filo constante que se lanza entre los países y además que se atienda a los intereses de los migrantes, que principalmente buscan una reagrupación familiar en países de lenguas que hablan, como puede ser el caso de España, Francia o Alemania? Gracias. Vamos a agrupar preguntas y luego contesta, ¿vale? Si quieres, ¿tienes el uso de la palabra? Bueno, mi nombre es Julia y quería preguntar, bueno, me preocupaba y más que nada me generaba curiosidad el hecho de que ahora la Unión Europea haya abierto tan rápidamente la acogida de asilo y la frontera, el hecho de que se le abra la oportunidad que es necesario a que estén ilimitadamente en Europa y se la acoja sin límites, que es lo que se debería haber hecho creo que en otras ocasiones, pero me pregunto si este conflicto se va a seguir alargando, las complicaciones que van a suponer y que no están siendo evaluadas, yo creo, por el simple hecho de ayudar lo más rápido posible a los ucranianos por un tema también de yo creo que de aporofobia, ¿no? De que se le interviene mucho más rápido y sin pensar en las consecuencias, ¿no? De cómo ese abrir sin límite o cómo se va a llegar a plantear en un futuro la acogida de inmigrantes. Y también me preguntaba, una pregunta para Enrique, a lo mejor, de la creación del pasaporte humanitario, en el que comentabas que había unos contingentes que limitaban la creación de ese pasaporte, si podía explicar más o menos esos contingentes o las remisas que tienen. Y bueno, una pregunta más sobre el pacto migratorio que se firmó en 2020, si se plantea, aparte de medidas de acogimiento y más inmediatas sobre la situación de los migrantes, si se buscan medidas o hay medidas dentro del pacto que busquen la creación de una mente colectiva multicultural, ¿no? Como apuntaba el profesor, en el que se busque que también una educación y un acercamiento a esas culturas que al fin y al cabo van a llegar y están ya con nosotros, y que para que no reciban un rechazo por parte de la sociedad, que al final la van a tener que acoger, si ese pacto también vela por que en el futuro se muestren más acogidas por la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Julia. Juntamos otra pregunta. Aquí Julia ha repartido para todos, pero vamos a juntar otra pregunta. Buenas, yo soy Manu y querría preguntar si después de, como estamos escuchando en la conferencia, por fin estamos reconociendo un poquito lo que está pasando con Turquía y con los campamentos sirios, si la Unión Europea cuenta con algún tipo de mecanismo para garantizar que esto no vuelva a pasar de nuevo con Ucrania. Y si después de todo eso se plantea algo para solucionar la problemática de los campamentos de Siria, por ejemplo, en Turquía. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta y los demás se la están pensando todavía, ¿no? Ya con esta cerramos este primer bloque y damos la palabra para las respuestas.
Buenas. Uy, qué raro esto. Yo soy Mateo. Y yo quería comentar que me ha parecido desde una perspectiva un poco más lejana y menos de proyectos que hay mucha unidad en el campo académico y en el campo de buscar, pero sin embargo se habla continuamente y en el campo de la comunicación también, y sin embargo se habla continuamente de resistencias que no se dejan, ya sea la precariedad de los empleos o sean ciertos grupos, y la cuestión es que detrás de ambas problemáticas el problema es el capital, es el dinero. Entonces es lo que mueve, lo que da poder a estos grupos que van contra los derechos humanos, y es lo que da poder a los medios de masas que comunican, pues eso, de aquella manera con las masas de inmigrantes que llegan, tal y cual, la masificación y todas las cosas que no deberían estar haciendo desde mi punto de vista. Y entonces quería preguntar cómo se lucha contra eso, cómo se puede, qué mecanismos hay para poder superar a lo que compra el dinero, porque al final yo lo que veo es muchísima unidad, pero que sin embargo los intereses no dejan llevar a cabo, y eso me frustra y me coarta un poco a la hora de yo de plantearme el desarrollo de la profesión y de plantearme, porque me hace sentir que hay un problema que es muy superior a todos nosotros, y entonces me gustaría saber mecanismos para defender los derechos humanos por encima de todo eso. Muchísimas gracias. Has hecho la gran pregunta. A ver qué te podemos responder. Yo creo que puede responder primero Equipo Europa, porque la pregunta fue muy concreta, luego Oxfam y luego Lina. ¿De acuerdo? Venga, adelante, Enrique. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es importante matizar que desde Equipo Europa no somos un partido político, no somos legisladores ni aspiramos a serlo, pero hacemos propuestas con una clara voluntad y las cuales pues esperamos y deseamos, obviamente, porque si no las propondríamos, que se cumpliesen todo lo posible o la medida de lo posible, pero entendiendo que al fin y al cabo ciertos detalles pues están al fin y al cabo sujetos a ciertas voluntades, esperemos siempre que de buena fe, pero preguntando sobre las contingencias y desarrollando un poco el concepto de este pasaporte humanitario, pues entendemos que para obtener este pasaporte es necesario el reconocimiento de una verdadera crisis humanitaria en este país, las cuales deberían verse reconocidas por agencias internacionales. De nuestros compañeros de este grupo de trabajo, Violeta y Daniel, pues nos comentan colaboración con la EASO, que es la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, la cual tiene se dedica continuamente a apoyar estas dinámicas, y ACNUR, al fin y al cabo, la Agencia de las Naciones Unidas de los Refugiados. Es necesario, creemos desde Equipo Europa, que ciertas instituciones sean las que reconozcan las situaciones humanitarias y crisis que se dan en ciertos estados, y las cuales darían la posibilidad de que accediesen al pasaporte humanitario de asilo pues estas personas. Y bueno, y también moviendo a otro punto que se planteaba en las preguntas, y creo que desde las propuestas que hacemos Equipo Europa se pueden responder, nos hablan de los campamentos de Siria y qué hacemos con ellos, y yo creo que Equipo Europa puede traer a coalición ciertos puntos, porque realmente estas propuestas, porque ahora si pensamos refugiados estamos pensando en Ucrania, pero cuando redactamos estas propuestas se redactaron pensando en Siria, porque era el conflicto más reciente, y que realmente nos inspiró, aunque realmente queremos que todo lo que hemos propuesto se sigue manteniendo en vigor para Ucrania, pues son medidas que se plantean pensando en el largo plazo. En primer lugar, el gran problema, en nuestra opinión, de los campamentos de Siria, que son los campamentos de refugiados, ¿no?, que vemos tanto en terceros países, y también en las que se están estos refugiados que quieren acceder a Europa huyendo del desastre humanitario de su país.
creemos que los informes que mencionábamos antes dentro del Estado del Estado de Derecho serán importantes. Es decir, la Unión Europea debe recabar información sobre lo que ellos mismos están haciendo y deben publicarse en informes y debe saber si debe haber cierta accountability, cierta rendición de cuentas respecto de qué estamos haciendo y cómo estamos perpetuando este problema. Debemos sacar esto del cajón donde estamos guardando ciertos problemas, debemos mirarlo y debemos observarlo y creemos que se integren estos informes sobre la situación humanitaria de los solicitantes de asilo. Sería muy importante para que estuvieran velo y a luz de todo el mundo lo que sucede con ellos. Y que sean las mismas instituciones las que estén obligadas en hurgar en este tipo de temas. Del mismo modo, también hablamos que sería una solución, otra propuesta que tenemos, que son modificar los acuerdos de paternariado, que son estos acuerdos que tenemos con terceros estados, relativos muchas veces en el tema de la inmigración, y que realmente se han centrado hasta ahora en mantener la inmigración ilegal a raya. Deben ir más allá. No debemos simplemente tapar el problema de nuevo para que no vengan aquí y ya nos olvidamos porque no están aquí nuestros problemas, sino que debemos hurgar en ellos y debemos ver qué está pasando, debemos modificarlo de una forma en la cual permita el asilo cuando sea competente y que en todo caso se garantice la mejor situación posible para estos refugiados en estos campamentos. Y relativo a esto, pues creo que es un poco la postura de Equipo Europa respecto a estas dos preguntas. Vale, intento recoger también algunas de las que creo que pueden hacernos referencia en cuanto al riesgo que alguien comentabais por ahí al fondo del sistema de cuotas de nuevo, de esa tensión entre los países y de esa moneda de cambio y fórmula de agresión. Y planteabas también otras fórmulas de la reagrupación familiar. Al final, todo el mundo deseamos estar en el entorno que pueda ser más amigable dentro de tener que haber abandonado el nuestro. Esto es algo que ya funciona. El compañero ha repasado algunas de las propuestas que hacen, que no hace más que volver a traer a la actualidad fórmulas que ya han existido y fórmulas que deberían estar operando para que pueda ser la migración regular y, sobre todo, segura. O sea, los Estados no dejan de repetir que quieren una migración reglada, ordenada y demás, y eso es lo que deseamos todas, porque es la única manera de que estas personas no tengan que arriesgar literalmente sus vidas y de que además no caigan en manos de mafias. Las mafias no son más que el fracaso de nuestras políticas. Y estas fórmulas ya existen, los visados estudiantiles, los visados humanitarios, la fórmula de la reagrupación familiar. Lo que hace falta es que el pacto actual las recoja, porque el pacto actual sigue sin recogerlas. Y que las cuotas, no sabemos si es el mejor de los modelos, pero lo que sí sabemos es que el compromiso de todos los Estados tiene que ser obligatorio y ante el incumplimiento tiene que haber sanciones. O sea, en la anterior crisis, en 2015, con Siria, se establecieron una serie de medidas, de proporciones, de cuotas, en función de la capacidad de cada Estado, del volumen de población, de los recursos económicos y demás. Ante el incumplimiento no pasó nada. O sea, hubo Estados que de antemano declararon que no iban a abrir sus fronteras, por cuestiones ideológicas, que su país era para su población. Y ante eso no pasó nada. Pero es que no pasó nada tampoco cuando después los que habían declarado que iban a recoger tanto cual, bajo distintos mecanismos, no lo cumplieron. Si esto sigue siendo así y si todo no hace más que informar, son decisiones o recomendaciones que informan la deriva que tendría que tomar la política de los Estados miembros, pero no hay sanciones, pues estaremos otra vez ante lo que dice, ante una Europa insolidaria, inconsistente y falta de credibilidad. Lo decía Lina, no nos favorece a nadie de las personas que seamos demócratas la pérdida de confianza en las instituciones. Y el momento que vivimos es excepcional a lo largo de la historia y en casi de toda la geografía mundial. O sea, vivimos un momento en el que tenemos garantizado una inclusión que solo bajo este modelo tiene fugas, tiene imperfecciones, pero es el mejor de los modelos que hemos encontrado hasta el momento. Lo que pasa es que el perímetro tenemos que volver a definirlo cada vez que deje a alguien fuera. O sea, es que es lógico que si tú ves que, y lo puedo traer a circunstancias más cercanas, que las becas comedor ahora, como solo hay 7, las 7 personas que le ponen rostro son personas, población migrada, y tú te ves en una situación de aprieto, tú digas, ostras, es que vaya tela, porque la población migrada me está quitando la beca comedor. No, es que tiene una situación de precariedad más alta que la tuya. Lo que pone de manifiesto es que 7 becas no puede haber, tendrá que haber 15. Y tendrá que haber mecanismos para que no tanta gente necesite estar asistida
estas políticas de protección social. Pero lo que sí que es cierto es que el perímetro en una democracia hay que estar reformulándolo constantemente, porque la sociedad evolucionamos. En cuanto a la agilidad, creo que preguntasteis por este lado, de la Unión Europea para poner en marcha ahora el asilo, poner de manifiesto que es una cuestión de voluntad política. Cierto que después, ¿cuánto de sostenible es si la entrada de todas estas personas va a haber un mercado? Eso es precisamente lo que tenemos que trabajar, y trabajarlo todos los Estados miembros. Que la migración se dé en un porcentaje importante en condiciones de irregularidad responde a que nuestro mercado laboral necesita de esa irregularidad. Nuestro mercado laboral se sostiene con esa población que puede estar, ya no hay una esclavitud al estilo de la esclavitud moderna, de la época moderna, hay este tipo de esclavitud. Solo si no tienes esa regularidad no te vas a quejar, vas a aguantar cualquier salario, además por la brecha que manifestaba Lina, que aquí, como en los países de Centroamérica, alcanza el diferencial más alto. O sea, esto responde, la intención de que haya una población en situación de irregularidad responde a que nuestro mercado laboral no ha encontrado mejores fórmulas de anticiparse y de ir lanzando hipótesis al futuro para ver cuáles serán esos empleos. Recuerdo que Lina ha hecho exploraciones sobre esos empleos del futuro que tenemos que hacer para esto y cómo nadie sentimos la competencia de ninguna otra persona, tenga el rostro que tenga, sino encontramos el camino que nos ponga en la posibilidad de empleabilidad. Entonces, esto está claro que la voluntad política hace que las medidas se puedan tomar en un momento o en otro, y después también que lógicamente se mantienen precisamente por el interés para algunos de los fines, como el funcionamiento del mercado. Y recojo rápido porque me han pasado la nota de cerrar. El pacto no recoge ninguna medida hacia el multiculturalismo, hacia la interculturalidad, nada de esto. Las organizaciones de la sociedad civil, hablabas de esa como alianza, que lo nombro yo así, entre academia y comunicación y sociedad civil, como en esa vanguardia. Yo creo que en esto sí que hay bastante articulado. Y os daré, si la facultad lo facilita, os puedo proporcionar guías de comunicación con recomendaciones, estudios de percepciones y para el tratamiento de estas situaciones. Y en cuanto, no puedo dejar de nombrarlo, en cuanto a los campamentos, que alguien preguntó con preocupación si esto no vuelve a generar esas circunstancias. Evidentemente, siempre y cuando esté desatendido o de manera insuficientemente atendida, van a quedarse esas bolsas, como las que convivimos con otras circunstancias en cada una de las ciudades, de población que pasa toda su vida en situaciones precarias. Y ahora lo tenemos en Europa, pero que estos campos de refugiados, los mayoritarios, están en Jordania, están en Kenia, o sea que a Europa llega una parte de la población en su trayecto migratorio más largo, pero que los trayectos migratorios tratan de ser lo más corto posible, por razones evidentes. Y es obvio que Europa se ha pasado años dándole indicaciones a los países africanos de cómo tenían que actuar para no generar esas situaciones, y a la primera que lo ha encontrado en su territorio no está haciendo los deberes. Muchísimas gracias y disculpa, me damos la palabra entonces a la profesora Lina Gálvez. Gracias. No, es que desgraciadamente tengo que irme pronto, pero es que estoy prácticamente un día a la semana en Sevilla y no sé cuántas cosas ya tengo hoy. En la primera, han contestado muchísimas ya de las preguntas, así que voy a ser más breve. Yo creo que estamos bastante en la misma línea, ¿no? Sobre la ilusión participativa, ¿no? Efectivamente, al final hay quizás menos participación, pero la hay, así que aprovecharla. Y luego está también el Parlamento Europeo, que nosotros somos los representantes de la ciudadanía, ¿no? Y siempre hay como ¿cómo diría yo? Este cuñadismo, no, los lobbies, pero los lobbies también sois vosotros. O sea, los lobbies también son universidades, los lobbies también es OFA, Intermón, las ONG. Yo creo que me reúno con muchísimas más ONG que con empresas, pero estamos continuamente reuniéndonos con quien, digamos, de alguna manera nos va pidiendo. Hay una comisión de peticiones dentro del Parlamento. Quiero decir que, aparte de la Conferencia del Futuro de Europa, existen mecanismos representativos que se pueden utilizar, más allá de
digamos, de involucrarnos activamente en la política, que puede ser en una asociación, puede ser en una ONG, puede ser desde una enseñanza de calidad en la universidad, enseñándoles o enseñándoos a vosotros, alumnos de comunicación, que la información tiene que ser veraz, que tiene que estar contextualizada, que los medios de comunicación tienen que ser independientes. Es verdad que ahora mismo tienen estructuras empresariales y financieras que les limitan en gran medida la independencia, pero bueno, que hay mecanismos y hay vías de participación y estos, bueno, pues se exploran también con vosotros mismos, que no sois sujetos pasivos, sois también parte de esa Europa. Ah, Europa, no. Europa somos todos para lo bueno y para lo malo, ¿no? Decíais los temas de multiculturalidad, pues ojalá, si es que luchamos cada día, pero no os podéis hacer una idea las barbaridades que se oyen. Pero es que esas personas están elegidas democráticamente y tienen a millones de personas detrás que piensan de esa manera excluyente y xenófoba, de formas machistas, ¿no? Por tanto, y además en un contexto que esas mismas fuerzas están financiando y extendiendo la idea de que metiendo a todos los políticos y a toda la política en el mismo saco, que es lo que se pretende. La mejor manera de cargarse la democracia es no distinguiendo y, digamos, haciendo la democracia como inútil, ¿no? Y frente a eso tenemos que reaccionar absolutamente todas y todos, porque es responsabilidad de toda la democracia. Es joven y en la Unión Europea ya ni os digo, es un experimento único que tiene imperfecciones las más grandes, pero en el mundo que hay ahora mismo, menos mal que existe, porque un país más pequeño tendría mucho más difícil mantener su soberanía en muchos aspectos y, entre ellos, la defensa de los valores fundamentales, ¿no? Por eso, y lo de la extrema derecha está cada vez ocupando más espacio. Y esa idea, como os decía, de que la democracia no vale para dar respuestas, ¿no? Pero es que lo recibimos cada día en el WhatsApp, ¿no? Cada día con 2 o 3 cachondeitos del WhatsApp se nos refuerza esta idea de que la política no vale para nada, los políticos, ¿no? A mí, yo que he sido profesora toda mi vida de Dios y llevo 2 años y medio, 3 años dentro de la política institucional, simplemente siendo la misma persona y partiéndome la cara por los mismos ideales, por los mismos, me insultan día sí, día no. Tengo que hasta pagar para que, digamos, me limiten el número de troles, ¿no? El otro día, ¿no? Cosas como, a ti sí, que te gusta acostarte con etarras, con comunistas, es que continuamente. ¿Por qué? Simplemente porque soy la representante política. Ya está, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque lo que tenemos delante, los demócratas y las demócratas, es muy grande y con una financiación muy grande, con los mismos que construyeron un muro con Serbia para que no entrara ningún refugiado, los mismos que se negaron a poner autobuses para llevarlos a la frontera austríaca y alemana en la crisis de 2015 para que hicieran todo ese camino a pie, personas que estaban ya completamente exhaustas, ¿no? Por tanto, sepamos también dónde estamos y sepamos que estaría muy bien lo de la reagrupación familiar, por supuesto es algo que defendemos sin ningún problema, pero lo de las cuotas es que es necesario, porque las reacciones populares nos pueden, digamos, llevar a sitios, a lugares a los que no queremos, sobre todo ahora que se agita tan fácilmente a través de las redes sociales y de movimientos antidemocráticos que tienen mucho dinero, por favor, insisto, y mucho conocimiento en cómo hacer campañas publicitarias, que ya me gustaría a mí, de verdad, muchísimo, y están además muy coordinados de manera internacional. Por tanto, que seamos también críticos con esa idea. El tema de todo lo de los campamentos de Turquía, bueno, es muy complicado, es muy complicado porque además tiene que ver también con los momentos de esos países, ¿no? ¿No? Si tenían expectativas para entrar en la Unión y ahora ya no lo tienen, pues ahora se comportan de otra manera, pero efectivamente lo que tenemos que evitar es que se perpetúen, digamos, esas situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Decíais también
el tema de la aporofobia y de la, digamos, de la falta de recursos. Bueno, recursos si se distribuye mejor. La riqueza que se genera, sin duda hay. Lo que pasa es que esos recursos se están concentrando cada vez en un porcentaje menor de personas y, por tanto, pues evidentemente faltan recursos. Y luego, porque está instaurado en la sociedad que lo bueno es no pagar impuestos. Y todos esos recursos públicos, la mayor parte de ellos vienen por impuestos. Por tanto, también abordemos el tema de una fiscalidad justa, tanto internacional, por supuesto, como también dentro de cada una de nuestras fronteras, y también seamos conscientes de cómo actuamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? El piratismo normal fiscal que tenemos aquí como cultura establecida, por ejemplo, en este país, ¿no? Entonces, evidentemente, dices tú, ¿cómo lo abordamos, ¿no? Yo creo que habrá que cualquier política, la medioambiental, la migratoria, cualquiera sea exitosa, es requisito indispensable y previo abordar el tema de las desigualdades. Desigualdades económicas que parten de distintos ejes, obviamente materiales, de ingresos, pero no solo, también las de género, también por raza, por origen geográfico. O abordamos el tema de las desigualdades o al final vamos a encontrar pocos consensos para poder realmente soportar, porque al final es la ciudadanía la que tiene que aceptar o no determinadas políticas, y lo hace en una democracia cada 4 años votando, y desde mi punto de vista se tendría que hacer a través de mucha mayor movilización social a lo largo de los 365 días del año. Pero por lo menos cuando votemos, que sepamos también qué opciones estamos, y este es ya el taxista que me tiene que recoger, que está llamando. Decía, y ya acabo con esto, el tema del modelo, del capital. Decían, no, bueno, llevamos ya casi 40 años de modelo neoliberal que ha financiarizado prácticamente casi todos los aspectos de nuestra vida, ha aumentado las desigualdades, pero bueno, el perímetro, como decía Sonia, lo vamos poniendo también nosotros. Evidentemente tiene muchísimo más poder ahora, bueno, pues esas élites financieras. Yo recuerdo todavía cuando llegó Lula al poder en Brasil, uno de sus colaboradores dijeron, bueno, han llegado al poder, dijeron, no, hemos llegado al gobierno, al poder no hemos llegado, ¿no? Entonces el poder, efectivamente, está donde está, pero también el poder está dentro de la ciudadanía, ¿no? También recuerdo ahora cuando a Roosevelt fueron unos sindicatos para convencerles para que cambiara la política, ¿no? Y dijo, vale, me habéis convencido, ahora salir a la calle y bueno, y obligadme a hacerlo, ¿no? O sea, es que tenemos mucho poder también, y lo que pasa es que tenemos que creernos también ese poder que tenemos, ¿no? Y que pasa también por repensar también individualmente también las vidas que llevamos y cómo también participamos o no dentro de ese propio sistema, ¿no? Dónde compramos, ¿no? ¿Qué empleo se está generando con nuestras pautas de consumo, ¿no? ¿Cómo estamos ayudando al cambio climático, sí o no? ¿Cómo estamos incorporando a las personas migrantes que están a nuestro alrededor? ¿Cómo las estamos tratando también, ¿no? ¿Qué queremos también para nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser políticos en tanto que lo común lo tenemos que debatir de manera democrática. Por eso yo creo que también esta conferencia del futuro de Europa, y con esto acabo porque si no yo me enrollo toda la vida y ya se me va el taxi, entonces ya es cuando tengo un problema enorme porque no llego a lo siguiente, que ya voy tarde, no tardísimo. Y yo creo que hay que aprovechar esta conferencia del futuro de Europa y el que simplemente las instituciones europeas se conozcan mejor a través de esta conferencia del futuro de Europa, que ya existen cauces de participación para que todos participemos en este proyecto y lo hagamos mucho mejor, porque es un proyecto muy mejorable, claro que sí que es muy mejorable, pero lo que sea dependerá también de lo que queramos nosotras y nosotros que sea. Nadie nos lo impone, ¿no? Y por tanto, mayor participación siempre va a ser mejor, mayor participación informada, medio de comunicación, mucho mejor para, bueno, pues para realmente tener un debate democrático sobre los temas que nos importan, ¿no?
Así que yo os animo y, bueno, yo soy de aquí de Sevilla, vengo todas las semanas, un día a la semana quitando el fin de semana, pero bueno, aquí me tenéis a vuestra disposición, sin duda, para cualquier debate, cualquier cosa que queráis, cualquier iniciativa también que queráis llevar. Para eso estamos los eurodiputados. Esa es nuestra idea, servir de correa de transmisión entre la ciudadanía y las instituciones europeas con las que los peleamos continuamente, con la Comisión y el Consejo, aparte de entre nosotros mismos también, ¿no? Dentro del Parlamento, pero también llegamos a muchísimos acuerdos. Así que utilizadnos, que para eso estamos en gran medida. Y bueno, aunque tú veas que no hay suficientes cauces de participación, pero bueno, si con esto se consigue que se conozcan mejor las instituciones europeas y los otros cauces que existen ya normalmente, pues bienvenido sea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. La verdad es que nos hemos excedido un poquito del tiempo. Os agradezco la paciencia al haber estado aquí. Agradezco a todos los ponentes también que hayan estado. Lo siento, Lina, te hemos robado más tiempo del que pretendíamos. De todas maneras, yo creo que siempre es bueno que nos quedemos cortos, que nos quedemos con ganas de seguir hablando más, porque indica la importancia del tema y lo interesante es que eran las reflexiones y que tenemos que emplazarnos a volver a hablar de esto. Como Sevilla, que los que venimos de turismo siempre nos parece que nos vamos dejándonos muchas cosas y queriendo volver, pues ese debe ser el espíritu con el que dejemos, yo creo, esta mesa. Así que, sin más, yo creo que podemos darla por finalizada. Muchas gracias y un aplauso. Pues gracias a vosotros, a 20 minutos también, al alumnado por su participación, a Oxfam y Equipo Europa, muchas gracias. Tenéis la facultad aquí para lo que queráis. Hasta luego. Bueno, chicos, nos vemos en clase.